Muy bien, ahora sí. Bueno, ¿qué vimos sobre los intervalos de confianza? ¿Sí? Al final, un intervalo de confianza se construía por medio de una regla específica que, que incluye usar las mediciones de la muestra, ¿sí? Para calcular dos puntos extremos, con la intención de que esos puntos al final nos definan un intervalo que contenga al parámetro objetivo con alguna probabilidad que nosotros podamos asignarle. ¿Okay? Y la idea es que ese intervalo sea lo más acotado posible como para que sea informativo. Yo les decía es que nosotros hablamos muchas veces de que sea preciso. Que sea corto es que sea bastante preciso. Entonces, déjenme ir a al método del pivote, ¿sí? Que es en general cómo uno va a encontrar cualquier intervalo de confianza. La idea es que deberíamos encontrar alguna formulita, que le llamamos pivote, ¿sí? Que piensen que en nuestro caso en general, va a ser o Z, ¿sí? Muchas veces este, ¿sí? No sé si se ve bien, o va a ser un test, ¿sí? O va a ser el chi cuadrado, ¿sí? Pero la idea es que siempre va a ser una fórmula que sea función de los datos muestrales, ¿ok? Del parámetro que queremos obtener, que queremos conocer, y que conozcamos la distribución. Nosotros sabemos que Z, en este caso, por ejemplo, se distribuye normal 0, 1, ¿no? Y lo que necesitamos es que esta distribución no dependa del parámetro de interés, que en este caso que les estoy poniendo como ejemplo, es la media poblacional. Entonces, Z es un buen pivote porque cumple con esas características. Es una función de las observaciones de la muestra y del parámetro desconocido, en este caso mu. Y además, la distribución de probabilidad no depende del parámetro, ¿sí? Z es normal 0, se distribuye normal 0, 1, sin importar, en este caso, cuál es el valor de mu. Siempre que tengamos algún tipo de estos pivotes, lo que va a pasar es que vamos a poder despejar mu de ahí, ¿sí? Y encontrar los límites del intervalo, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, imagínense que esto es el Z, pero en general, en términos más generales, un pivote va a ser una función que dependa de las observaciones muestrales y del parámetro de interés. ¿Ok? Esta función que tenemos acá, lo que nosotros queremos es encontrar los límites A y B tales que se cumpla que la probabilidad de que este pivote esté entre A y B sea igual a 1 menos alfa, por ejemplo 95%, o sea, alfa sería el 5%. Si uno lo que quiere encontrar es esto, empieza desde acá, ¿sí? Define este pivote y sabe que el pivote depende de θ, el parámetro de interés, uno puede despejar de esta fórmula, ¿sí? El parámetro de interés, θ, y encontrar entonces entre qué valores, ¿sí? Podría estar θ con un 95% de probabilidad, estos valores encerrarían el verdadero valor de θ, ¿sí? Bueno, 95% si alfa es igual a 5% que le estoy poniendo acá. Entonces, en términos generales, uno va a tener un pivote, ¿sí? Este pivote, que depende del parámetro de interés y de las observaciones de la muestra. Conoce la distribución de ese pivote, ¿sí? Entonces, uno podría calcular los valores A y B, tales que este valor, ¿sí? Esté entre esos A y B con una probabilidad del 1 menos alfa. ¿Bien? Dado esto,
puede despejar el valor de tita y entonces encontrar, ¿sí?, dos valores que van a ser justamente el valor del intervalo de confianza inferior, ¿sí?, y el intervalo de confianza superior, las dos cotas, tales que con un 1 menos alfa por ciento de probabilidad, el valor de tita esté entre esos dos valores. Bien, bueno, esto puede sonar muy genérico, pero ahora sustituyamos, en vez de hablar de este pivote tan genérico, hablemos de unos pivotes de los que con los que nosotros hemos estado trabajando, ¿sí? Hagamos eso. Entonces, por ejemplo, para muestras grandes, nosotros sabemos, ¿sí?, que la Profe, media muestral, sí. perdón que le interrumpa, pero me quedó algo. Que A y B o sea, no son un solo número, digamos, o no. O no van a ser No, siempre un solo número. No pueden ser muchos. No puede haber muchas sí, combinaciones de A y B. perfecto, lo que vos decís es perfecto. Mira, por ejemplo, hagámoslo para el ejemplo de Z, ¿bien? Uno sabe que, y para el 95%, ¿sí? Imagínate. Uno sabe que hay valores de A y B, ¿no?, que encierran acá al 95% de probabilidad. B puede ser 1.96 y este menos 1.96. Y ya sabemos que acá hay 0.025 y acá hay 0.025. ¿Bien? Pero ese es justamente el intervalo simétrico. ¿Qué pasa si yo te digo lo que vos me decís ahí? Hay otros valores que encierran también el 95% de confianza, por ejemplo, el 95% de probabilidad. Por ejemplo, si yo tengo acá menos 1.645 y hasta infinito, eso también tiene 95% acá, ¿sí? O bueno, o en vez de hasta infinito, vamos a hacerlo un poquito más para acá y lo cortamos en vez de infinito en un número bastante más grande también, qué sé yo, capaz que es 3, y acá es 1.5, ¿no?, que también encierra el 95%. Entonces, Lisandro fue, ¿no?, el que dijo, pero bueno, hay un montón de valores A y B que podrían cumplir con este requerimiento. Y eso es cierto. Entonces, lo que nosotros en general vamos a buscar es que si la distribución es simétrica, que el intervalo también sea simétrico. Y ahí entonces ya hay un único valor. Sí, Lisandro, es lo que dice en la filmina que sigue y no la había visto. Pero sí, vale, ahí vale. está. Bueno, Perdón. muy bien. Listo. Nada, entonces, para las distribuciones simétricas, lo que hacemos es pedir que también el intervalo sea simétrico. Y si no, lo que en general hacemos para algunas distribuciones que no sean simétricas, o sea, así, es que se acumule la misma probabilidad de los dos lados. ¿Sí? Entonces, todo esto para los intervalos de dos colas. Pero acuérdense que teníamos intervalos que eran bilaterales, ¿sí?, los que estamos trabajando ahora de dos colas, o unilaterales, que van desde, si queremos un intervalo de cola inferior, vamos a poner un límite inferior, pero lo vamos a dejar que vaya hasta el infinito, ¿sí? Esto es cuando queremos un valor que sea mayor que, ¿no? Y este mayor que, bueno, ponemos un límite inferior, pero sin preocuparnos por el límite superior. Y si queremos que sea un intervalo de confianza unilateral superior, es al revés, ¿ok? Bueno, entonces, estábamos con que nosotros sabemos, para muchos estimadores puntuales que hemos visto, que en muestras grandes se distribuyen, ¿sí?, normales, asintóticamente normales. Entonces,
podríamos estandarizarlos a todos estos y conseguir, ¿sí?, un pivote Z, que va a tener una distribución normal 0, 1, así que no va a depender del valor del parámetro, de la que vamos a conocer su distribución, y que va a depender de las observaciones muestrales, así que ese Z nos va a servir como pivote para poder despejar intervalos. Y eso es lo que habíamos hecho en una de las clases anteriores. Sabemos que para todos estos parámetros tenemos que este estadístico Z, ¿sí?, y acá reemplacen el tita sombrero por el correspondiente para cada uno, ¿no? Media muestral, la proporción muestral, la diferencia de medias muestrales, etc. ¿Sí? Y que ese parámetro Z, este estadístico Z, entonces cumple con que es una función de la medición muestral y del parámetro, que su función de distribución no depende del parámetro de interés, que conocemos su función de distribución. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder calcular nuestro intervalo de confianza? Bueno, lo mismo, ¿sí?, que hicimos acá de forma genérica, lo vamos a aplicar a un caso en el que esto va a ser nuestro Z, ¿ok? Entonces, vamos a aplicarlo. Nosotros sabemos que queremos calcular esto, los valores tales que Z esté entre, acá sería nuestro A y nuestro B, ¿no es cierto?, con una probabilidad del 1 menos alfa. Listo. Y empezamos entonces a despejar. ¿Para despejar qué? Lo que nos interesa, que es justamente nuestro parámetro desconocido. Bien. Entonces, en vez de poner Z, ponemos tita sombrero menos tita dividido, el error estándar de tita sombrero, ¿no?, está entre menos Z de alfa sobre 2 y Z de alfa sobre 2. ¿Por qué? Porque dijimos que vamos a usar intervalos de confianza que sean simétricos, que acumulen en los dos lados. Sí, esto es para los intervalos de 2 colas, ¿sí? Acumulen en los dos lados la misma probabilidad, ¿sí? Entonces, despejamos, ¿sí?, de esto, despejamos el tita, el parámetro de interés. Bueno, pasamos esto que está dividiendo, multiplicando, y, a ver, esperen que voy a esconder acá. Pasamos esto que está sumando, restando para los dos lados, y bueno, nos queda menos tita, así que acá vamos a multiplicar todo por menos 1, y eso va a hacer que se nos den vuelta estos signos, y nos va a quedar, ¿sí?, la definición genérica, que es al final la que van a estar usando ustedes, de cuáles son, ¿sí?, estos valores que con una probabilidad de 1 menos alfa encierran al verdadero valor de tita. Y es importante que ustedes sepan que tita es un número, está en la población, es la media poblacional, es un número, no es que va saltando de un valor a otro, eso es fijo. Lo que es aleatorio acá, ¿sí?, es nuestra muestra, los valores que nos toquen en la muestra. Entonces, lo que es aleatorio son justamente estos límites, inferior y superior. Y con esta fórmula que acabamos de despejar, lo que acabamos de hacer es definir una manera de crear intervalos tal que nosotros podamos asignarle alguna probabilidad, ¿sí?, un nivel de confianza de que verdaderamente encierran el valor del parámetro. Y los límites superior e inferior, entonces, se van a definir como tita, ¿sí?, más menos, si es de 2 colas, alfa sobre 2, por la varianza, o el desvío estándar, el error estándar sería, de nuestra estimación, nuestro estimador. Ahora,
Bien, si es de una cola, nada más, entonces, en vez de usar alfa sobre 2, vamos a usar alfa, ¿sí? Y va a ser o de cola superior o de cola inferior, ¿sí? Si es de cola superior, vamos a hacer más, si es de cola inferior, vamos a usar el menos. Pero ustedes siempre lo van a poder despejar de acá, y listo, con cualquier pivote. Bueno, entonces acá les puse, ¿sí? Sí. Este desarrollo es parecido al que veníamos haciendo, ponerle tipo en el despejar y todo eso, lo de hallar un n para qué, o hallar un b o a tal que, Sí, o sea, es tal más o menos que, lo mismo. sí, de hecho ahora vamos a buscar el de hallar un n tal que se cumpla Ah, dale. la condición. Y vas a ver que... esto es todo Profe, más o menos perdón. lo mismo, sí, El Z subíndice alfa sobre 2, ¿qué va a ser como un valor crítico? el valor O crítico, sea, claro. sí, Si los vos, dos extremos. Sí, sí. claro, por ejemplo, cuando tu alfa sea 5%, seguramente este Z alfa sobre 2 va a ser 1,96. Porque si Claro, vas a a eso la me tabla, refería. es Cuando pongamos el alfa, después eso lo buscamos en la tabla y vamos a tal tener un cual. valor, digamos. Vas Ah, a tener ah. un número, sí. Ahora hacemos unos ejercicios para que se note. Bueno, y acá es lo mismo que les dije recién, cómo construir los límites unilaterales superior e inferior. Pero bueno, esto acuérdenselo porque es algo que lo van a usar mucho en su vida como economistas. Para construir intervalos, van a hacer esta cuentita de el estimador puntual que ustedes que hayan tenido, no sé, la media muestral, la media muestral, no sé qué pasa, pero más menos un valor de z que esté asociado a qué nivel de confianza ustedes le quieren poner a este estimador, que muchas veces va a ser este 95%, ¿sí? Porque usamos ese valor mucho, entonces más menos el z de alfa sobre 2 por el error estándar de su estimación, ¿sí? En este caso, que es la media muestral, sigma dividido raíz de n, ¿ok? Que bueno, cuando ustedes no conozcan sigma, lo que le va a pasar en la vida real, van a usar, ¿sí?, su estimación S con los datos. Lo que les quería decir es que esta cuenta muchas veces la van a hacer muy rápido y en vez de usar 1,96 van a usar un número que es aproximado, que es 2, porque para hacer las cuentas rápidas. Yo esto se los digo como muchas veces en la vida real después van a usar esto, ¿sí? Van a ver el valor de la estimación que les dio y muy rápidamente van a poder construir un intervalo de confianza haciendo más menos 2 el error estándar que hayan visto, que hayan calculado, ¿sí? Bueno, entonces, con esto van a tener un intervalo, ¿sí?, que va a ser van a ser dos numeritos, y que van a poder decir, bueno, con una probabilidad de 1 menos alfa, este intervalo encierra el verdadero valor del parámetro. Y eso es lo que van a poder decir. ¿Ok? Imaginan, si alguien quería decir algo. ¿No? Ok. Creo que alguien tiene prendido el micrófono. Veamos un ejemplito. Se registraron los tiempos de compra de 64 clientes, ¿sí? Se seleccionaron al azar en un supermercado. Y entonces se agarraron a 64 clientes, se evaluó el tiempo que estaban en el supermercado haciendo compras, en promedio, ¿no? Entre los 64 se hizo el promedio, y esos valores, y además con esas observaciones también se pudieron construir no solo la media muestral, sino la varianza muestral. Y los valores fueron que el valor de la media muestral es 33 y la varianza muestral es 256.
Entonces, estime un intervalo de confianza para el verdadero valor del parámetro mu. ¿Ok? Y entonces ustedes lo único que tienen que hacer acá es aplicar la formulita o despejar, si no se la acuerdan, ¿sí? Despejan de esta fórmula. Ustedes saben esto. ¿No? 1 menos alfa es igual a esto. Y acá, en vez de poner z, entonces tienen que poner esto y ya está. Y ahí despejan el tita, si no se acuerdan cuál es la fórmula. ¿Y qué fórmula es la que acabamos de ver? ¿No? Es la estimación, que es nuestro, bueno, acá le puse I barra, ¿sí? Nuestra media muestral, más menos sigma, nuestra media muestral, más menos el z de alfa sobre 2, por nuestra estimación del error estándar, ¿sí? Que va a ser S dividido raíz de n. ¿Ok? Lo único que tienen que hacer acá, entonces, es reemplazar, ¿sí?, estos valores para poder construir el intervalo. Y lo que les pedía era un alfa, ¿sí?, de 10%, porque 1 menos alfa era 90%. ¿Ok? Entonces, si alfa es del 10%, tienen que buscar en la tabla el z de ese que acumula 5% a la derecha, que es 1.645, y reemplazar, ¿ok? Entonces, reemplazamos en esta formulita, ¿sí? Tenemos la media de 33, el z de 005, 1.645, y el error estándar es 2. Entonces, sabemos que un intervalo de confianza de mu, ¿sí?, probable, es este. Y lo que uno sabe es que si uno pudiera construir así infinitas veces estos intervalos de confianza, en el 90% de los casos esos intervalos encerrarían al verdadero valor de mu. ¿Ok? Entonces uno puede decir, asignarle a este intervalo una probabilidad de que incluya el verdadero valor de mu de un 90%. ¿Sí? En realidad es un valor, ¿sí?, esto ya. Puede ser que no lo incluya, pero si uno construye infinitos intervalos de esa forma, en el 90% de los casos sí lo encerraría. Y de ahí es que uno entonces puede asignar que con estas fórmulas, ¿sí?, puede construir intervalos que con una cierta probabilidad los engloben al verdadero valor del parámetro. Bueno, acá hice un ejercicio de simulación en Stata. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, entonces veamos esta simulación. Imaginen que quiero construir un intervalo de confianza para la proporción esta P. Este es mi intervalo, este es mi verdadero parámetro de interés. Y lo que voy a hacer es tomar muestras y construir, en base a esas muestras, el intervalo de confianza. Entonces, en cada una de estas muestras yo voy a poder calcular mi estimación puntual, P sombrero, la varianza, ¿sí?, estimada, y cómo voy a construir los intervalos con esta formulita, ¿sí? Entonces, recuerden que siempre era así, ¿no? Bueno, acá tenemos que esto es nuestro P sombrero, ¿sí? Si es el intervalo de confianza del 95%, esto va a ser 1.96, y esto va a ser P por 1 menos P dividido N. ¿Vale? Entonces lo que yo hice fue hacer 40 experimentos binomiales, cada uno va a estar basado en 30 observaciones, 30 intentos,
Y la probabilidad verdadera, el verdadero valor del parámetro, yo lo estoy generando esta es mi población, ¿sí? Va a ser 50%, ¿sí? La probabilidad de éxito es el 50%. Entonces, si yo hago 40 experimentos, ¿sí? Eso quiere decir que saco, en cada uno de estos experimentos, saco 30 observaciones. Esto es lo que... Y la probabilidad de éxito en cada una de estas observaciones es del 50%. Entonces saco mi primera muestra, son 30, y calculo mi P en base a esas 30 observaciones. Calculo la varianza y construyo este intervalo. Después saco otra muestra, también de 30, calculo el P, hago siempre esto, hago 40 veces esto, que les estoy explicando. ¿Sí? Hago 40 veces eso. Más o menos, ¿en qué porcentaje de estos intervalos? O sea, ¿se imaginan que yo estoy construyendo para cada una de estas muestras que tomo un intervalo? Yo en realidad en la vida real voy a poder construir un intervalo nada más. Pero bueno, acá les estoy diciendo que sacamos 40 muestras, total, es gratis, lo estoy simulando. Donde tengo una población, ¿sí? En la que el P verdadero es 0,50. Es 0,50. Hay un montón de gente, ¿no? En mi población. Lo que voy a hacer es, aleatoriamente, tomar a 30, ¿sí? Y calcular la cantidad de éxitos. Entonces, computo mi P para la primera muestra. Después hago lo mismo, pero con otros. Tomo otros 30 aleatorios y computo otra vez mi P sombrero. Bueno, en cada una de estas muestras que tomé, lo que voy a hacer es construir un intervalo. Más, menos, y computo mi intervalo con la fórmula, ¿sí? Que vimos que me va a dar un intervalo de confianza del 95%. Pues estoy usando el Z 1.96. Entonces, esta es la fórmula que me dice que si yo hago esto infinitas veces, en el 95% de los casos, los intervalos van a encerrar el verdadero valor del parámetro. ¿Qué porcentaje de los intervalos, ¿sí?, creados con esta fórmula espero que contengan al valor 0.5? ¿El 95? Muy bien. ¿Sí? Entonces, lo que, no sé quién lo dijo, pero muy bien, no me apareció el nombre. Si yo hiciera esto infinitas veces, seguro que en el 95% de los casos, los intervalos me van a encerrar el verdadero valor. Yo les juro que esto lo hice 40 veces nada más, y justo me dio que en el 95% de los casos encierran el verdadero valor. Pero bueno, podría haber sido que en vez del 95 me diera el 97, porque esto en realidad es algo que debería cumplirse asintóticamente cuando es infinito. Pero miren qué bien que se cumple ya con un n bastante bajo. Entonces, ¿qué ven acá? ¿Sí? Este es el verdadero valor del parámetro. ¿Sí? P es 0,5. Este es mi verdadero valor del parámetro, es como mi tita. ¿Sí? Y lo que estoy dibujando acá es el intervalo de confianza para la primera muestra que saqué, para la segunda muestra, para la tercera, para la cuarta, para la muestra 10, para la muestra 20, las ordené así nomás por el orden en las que las fui sacando. ¿Ok? ¿Y qué me dicen esto? Bueno, en la primera muestra que yo saqué, calculé la cantidad de éxitos, ¿sí? Le sumé el error estándar, y el error estándar lo multipliqué por 1,96, y calculé el límite superior. Y luego le resté el 1,96 por el error estándar y calculé el límite inferior, ¿sí? Y así pude construir un intervalo. Un intervalo para los datos de esa muestra. ¿Ok? ¿Qué me dice ese intervalo? Bueno, yo lo construí de una forma, con una fórmula que me dice que
con un 95% de probabilidad ese intervalo encierra el verdadero valor del parámetro. Y bueno, y se vio que es cierto, para este intervalo es cierto, encierra el verdadero valor del parámetro. Los puntitos verdes acá son mi P sombrero, ¿sí? Y la línea roja me indica el P verdadero. Entonces, lo que les estoy mostrando en esta figura son las estimaciones puntuales, los puntitos verdes, los intervalos de confianza, ¿sí? Y los estoy tratando de comparar con el verdadero valor del parámetro. Que yo no lo voy a conocer en la vida real, pero lo único que les estoy mostrando es que yo en la vida real voy a tener un intervalo y gracias, ¿sí? Pero por teoría, uno sabe que por cómo construimos ese intervalo, gracias al teorema central del límite, yo sé que en el 95% de los casos los intervalos construidos de esa forma incluyen el verdadero valor del parámetro. Y es cierto, miren, en todos estos casos incluyen el verdadero valor del parámetro. ¿Vale? Bueno, acá no. Entonces, si a mí me tocó esta muestra, cuando yo saqué, me tocó justo ese set de observaciones, puede ser que yo construya un intervalo y diga, con un 95% de confianza, el verdadero valor de éxito, el porcentaje de éxito, está entre, no sé, 15% y 47%, más o menos. ¿Sí? No sé, estoy inventando los números ahí. Esto no incluye al 50%. Yo estoy diciendo que con un 95% de confianza, este intervalo, ¿sí? Incluye el verdadero valor del parámetro. Y bueno, justo me tocó una muestra que en realidad no incluye el verdadero valor del parámetro. Tuve el 5% de error lo podía tener. Yo nunca lo voy a saber. Pero bueno, tuve mala suerte. Me tocó justo una muestra muy rara. Un pedacito de observaciones que son muy raras, que tenían baja probabilidad de salir, pero bueno, me salieron a mí. Y entonces justo no incluye a este intervalo al verdadero valor. Pero es muy probable. Sí. Juntando o trabajando con varios intervalos de confianza, ¿podrías llegar a saber el número de P de la población sin tenerlo? Vos decís varios intervalos de confianza, son varias muestras. Claro, ¿no es tenés varias cierto? muestras. Sí. Siempre te vas a ir acercando con más precisión, vas a poder, ahora vamos a ver, porque es como aumentar tu N, eso, ¿sí? Entonces, vas a poder decir con mayor probabilidad, con un intervalo igual de largo, por ahí podés decir que con un 99% de probabilidad, este intervalo incluye el verdadero valor. Pero bueno, vos si nunca encuestás a toda la gente, no vas a saber cuál es el verdadero valor. Ok. ¿No? Okay. Pero te vas a ir acercando cada vez más. ¿Se entendió? Sí. Claro, eso es, nosotros tratamos de hacer inferencia, de acercarnos al verdadero valor, pero bueno, si no encuestamos a todo el mundo, no vamos a poder estar seguros de que ese es el verdadero valor. Pero sí vamos a tener más confianza de que con más probabilidad este intervalo encierra el verdadero valor. Sí. Viste que vos tenías los primeros que te caían, que te caían en el intervalo, adentro te caía el 0,5. Ajá. ¿No? Y vos llegabas hasta el que está un poquito antes del 20, que uno que no. Es el que marcaste hoy hace un rato. Sí. Ahí vos estabas en la muestra, ponele 18, 17. Dale. Vos agregaste en N, o sea, agregaste un N, subiste N, que eso por lógica te tendría que acercar más. No. Una cosa, todos estos intervalos tienen el mismo tamaño de muestra. Va cambiando la muestra. Cada uno de estos están construidos en base a muestras de igual tamaño, todas tienen 30, pero son distintas. Bien, agregaste una muestra, perdón.
Eso, o sea, no es que agregué, sino que borré la muestra anterior y saqué otra. Ok, pero yo digo en la práctica, vos, cuanto más muestras tengas de algo es mejor. Sí, pero Y esto, supuestamente te acercás cada vez más. sí, ahora lo vamos a ver eso. Pero esto no es que yo agrego muestras, ¿eh? Yo lo único que Ok, no, quería sí. hacerles era una simulación de que si yo hiciera esta construcción, si yo sacara infinitas veces muestras de tamaño 30, si yo pudiera sacar infinitas veces muestras de tamaño 30 y les construyera estos intervalos así, pero esto hasta infinito, digamos, en el 95% de los casos, los intervalos iban a encerrar, iban a atravesar, ¿sí?, esta línea. Pero es un ejercicio teórico. O sea, yo en la vida real voy a tener la posibilidad de sacar una sola muestra. Y no quiero decir que acá esta muestra, que es la número 17, incluya a los valores de la 1, de la 2, son muestras distintas, No, independientes. yo digo, vos en la práctica, si pudieras, ¿sacarías muchas muestras? Sí. Sí, en la práctica, si pudiera, sacaría una muestra grande. Claro, vos sabiendo que no podés encuestar a toda la población, lo ideal sería sacar muchas muestras. Lo ideal, claro, es sacar una muestra, pero Bien. grande. Está bien, pero o sea, partiendo de que vos no podés hacer eso, que claramente no podés encuestar a toda la población o sacar muestra de toda la población. Digo, No, vos pero sí, perdón, decime. porque creo que no sé si si entiendo bien. Imagínate que vos tenés 1000 personas en tu población y vos no las podés entrevistar a todas. O sea, en realidad tenemos 1.000.000, pero bueno, imagínate que tenemos 1000. Uno puede sacar 2 muestras de 30, ¿no? O puede sacar, que es lo mismo, y hacerlas como los análisis como independientes, o sacar una muestra de 60. Eso es lo que yo estoy diciendo. No es que quiero sacar varias muestras, sino voy aumentando el tamaño de mi muestra. En vez de sacar 2 de 30, saco una de 60. Bien, bien, buenísimo. Eso. Pero lo quería aclarar para que no se confunda con el ejercicio teórico que yo estoy haciendo, que es, me estoy inventando, que puedo sacar como varias muestras, solamente para mostrarles que está buenísimo, que en el 95% de los casos, les acabo de dar una fórmula que encierra al verdadero valor del parámetro. Es cool, ¿no? Profe, yo tengo una consulta. Sí. En una investigación, por ejemplo, de los infectados de coronavirus, decía que con con un intervalo de 95% de confianza, un contagiado de coronavirus contagia entre 1,1 personas y 3,5, ponele. Vale. ¿La manera de achicar ese intervalo sería aumentar los n o hay otra manera? Sí, muy bien. La manera que nosotros tenemos como investigadores es modificando el n. Si nosotros Claro, o queremos sea, todavía persistir en habría, el 95% de confianza. Si no, bueno, achicás el intervalo, pero le pones menos confianza. claro. O sea, habría que testear más para achicar el intervalo. Eso, ¿no? Y ahí es re útil lo que vos decís, porque ahí es como que salta a la vista lo poco interesante o útiles que son los intervalos, que son muy imprecisos. Porque acá pasar de que contagien a, ¿cuánto me dijiste que era? 1. Creo que entre 1,1, un valor muy cercano a 1, y otro que superaba 3, por ejemplo. O sea, era muy Claro, grande la diferencia. quizás eso te da una duplicación de casos de que sea de 5 días a que sea de un día, no sé, y muertos que sean 20.000 en un mes a que sean 50 en un mes, no sé. Es como que en estos valores, este es el R, este 0, es muy, muy sensible. Los valores son muy sensibles al R0. Entonces necesitamos más precisión, seguro. Pero tal cual, ¿no? Bueno, vieron que ahí estaba reportado entonces esto del 95% de confianza en general. Los medios de comunicación y no reportan esas cosas, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces,
En base a las preguntas que me hicieron recién, ¿no? Esperen que me fui un poco. ¿Qué puse acá? Uno tiene el 95% de confianza de que el intervalo contiene al parámetro, ¿no? Ya que estuvimos usando este proceso que genera intervalos que en general, en un 95% de confianza, contienen al verdadero valor del parámetro. Y, Profe, el Sandro. 95% de confianza sale no del intervalo en sí mismo, sino de como que muchos intervalos llegarían al 90, o sea, harían el 95, no es Sí, porque el intervalo en particular del no, 95, sino porque como la sumatoria de todos los tal intervalos. cual. Es como, si yo pudiera hacer esto infinitas veces, en el 95% de los casos, el intervalo que yo defino así, que van a ser infinitos intervalos acá, en el 95% de los casos encierran el verdadero valor del parámetro. Pero ahora, esto es un número, y eso yo sé, porque lo definí yo ahora, que no encierra el verdadero valor del parámetro, ¿sí? Esto con 0 probabilidad encierra el valor del parámetro y esto con 1 encierra, pero eso es una vez que ya los vi. Pero en teoría, cuando uno define... a ver, es muy importante que esto se entienda y no es tan fácil por ahí. O sea, uno teóricamente hace una formulita que justamente con un 95% de confianza genera... encierra al intervalo, ¿no? Esa formulita. Al intervalo no, al parámetro. Ahora yo voy a poder hacer una vez eso nada más, ¿sí? Y lo único que voy a hacer es tener 2 puntos y decir que, bueno, esto estuvo generado por un proceso que debería generar en el 95% de los casos, intervalos que encierran el verdadero valor del parámetro. Entonces, yo lo leo a eso como, con un 95% de confianza, yo te puedo decir que esto encierra al valor del parámetro. Ya está. Me puedo equivocar en un 5%. Sí, sí, creo que lo entendí. O sea, lo que yo decía es como que no, el numerito ese no es que es el 95 por ese numerito que justo te dio, sino por esto que vos decías que si lo haces muchas veces, el 95 va a tener el valor. Sí, y igual yo lo hice como una cantidad suficientemente grande como para que me dé 95, porque de las 40 veces que lo hice, 38 encierran el verdadero valor. Pero bueno, es verdad que yo cuando lo hice dije, wow, me dio justo 95. Yo creí que podía salirme 92 o 98, ¿no? Porque no, el n, son distintos n's de los que estoy hablando, ¿no? El n acá siempre está fijo, siempre cada muestrita tiene 30. Lo que estoy variando acá es la cantidad de veces que hago esto de sacar muestras y computar un intervalo. Que lo Sí, es debería como la haber. muestra de la muestra. Sí, eso. Es cuántas veces hago la muestra de las muestras. Profe, y ese justo el valor de 95 es por las características que vos le das al intervalo, o es una regla en general. Es una regla en general, a ver si entendí tu pregunta, ¿no? Es una regla general que viene justamente de la derivación esta que hicimos acá. Nosotros sabemos que esto, por el teorema central del límite, se distribuye normal 0,1, ¿no? Entonces, ¿te estoy respondiendo a tu pregunta? No sé quién me había hablado. Sí. ¿Sí? Entonces, como yo sé eso por teorema central del límite, ¿no? Aplico un teorema y saco una forma de generar intervalos, y la forma es esto, es despejé nomás, ¿sí? Una forma de generar intervalos, que quiere decir generar mi cota inferior y mi cota superior, tales que con un 1 menos alfa por ciento de probabilidad encierran al verdadero valor del parámetro. Encierra quiere decir que el valor del parámetro va a estar entre esos dos valores. Y es general. Para los que yo sé que estos estadísticos se distribuyen normal gracias al teorema central del límite, ¿no? Pero lo podría hacer con cualquier pivote que yo conozca su distribución y podría sacar otra regla. Claro. Lo que yo decía más que nada era si el número en general, o sea, el número en sí 95 era el que siempre se mantenía, o es que vos podés cambiar un poco los números en ese proceso de Sí. derivar
y te dé otro porcentaje. Yo voy a cambiar, yo lo voy a definir como quiera, voy a usar el número que quiera, ¿no? Yo acá usé un alfa del 5%, entonces el valor que les puse, ¿no? Como alfa es del 5%, el z de alfa sobre 2 es, 1,96. Pero podría haber dicho, yo quería un intervalo con el 95% de probabilidad, pero si ustedes me dicen, no, yo quiero uno con el 90% de probabilidad. Bueno, entonces el alfa sobre 2, ¿sí? Es 5%, entonces el z de alfa sobre 2, si alfa es igual a 10%, es 1,64. Bárbaro, perfecto. Eso Siempre, es lo que perfecto. Entonces el valor ese va a depender de la probabilidad que yo quiera asignar. Y vamos a ver qué pasa ahora con tu pregunta. ¿Cómo afecta la amplitud del intervalo? Esperen a ver si lo puse acá. Sí, ¿cómo afecta la amplitud del intervalo el nivel de confianza? ¿Ok? Entonces acuérdense que el intervalo va a ser siempre sigma más menos el z de alfa sobre 2 por el error estándar de este tita. Dije sigma, ¿no? Era tita. En este caso que tenemos acá, el tita, ¿sí? Es nuestra proporción, la que estábamos trabajando recién. ¿Cómo afecta, ¿sí? El largo del intervalo, cambios en el nivel de confianza? Si yo les digo, bueno, yo quiero un intervalo, ¿sí? Con un nivel de confianza más alto que el 95%. Quiero que me construyan uno con el 99%. ¿Qué quiere decir eso? Que con el 99% de probabilidad vos me puedas decir que el intervalo que me vas a traer, ¿sí? Encierra el verdadero valor del parámetro. Que el error, la probabilidad de error sea bajita, 1%. ¿Qué voy a hacer? Te voy a llevar un intervalo más grande, más pequeño, igual. Más grande, ¿no? Esto es lo que yo le sumo a cada uno de estos puntitos verdes, para un lado y para el otro, ¿no? Entonces, si yo quiero una probabilidad más grande, entonces acá mi z, ¿sí? Va a ser más grande también. Y entonces el intervalo va a ir creciendo a medida que yo vaya aumentando el nivel de confianza. Y es obvio, ¿sí? Con un 100% de probabilidad yo te digo que entre menos infinito e infinito está el valor del parámetro, ¿sí? te lo aseguro. Si vos querés intervalos más grandes, vas a tener que sacrificar precisión para ser menos preciso. Sí. Ese trade-off sería que hay ahí, tiene una respuesta recomendable. O sea, fija, ya sé que no, pero hay algo recomendable como para decir, bueno, ¿se entiende? Como, ¿cuál es el valor de confianza que vos tenés o cuánto tolerás de error? Claro, o sea, claro, que es recomendable que vos elijas como porcentaje como para que el intervalo no se te vaya a cualquier lado. A ver, en general, nosotros trabajamos con intervalos de confianza que son del 90% para arriba. Entonces es como que estamos dispuestos a tolerar poquito error, ¿no? En ese sentido, como la probabilidad de equivocarnos y darte... Hay alguien que tiene el micrófono abierto. ¿Y eso te pide intervalos grandes o no? ¿Del 90 para arriba? Te pide intervalos que son largos en general. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros hacer? Si tenemos fija la probabilidad, es variar el n. Y entonces eso es lo que vamos a ver en este ejercicio. A tu respuesta, digamos, lo que te quiero decir es que en general no vas a poder caer con intervalos que tengan poca confianza. Y para nosotros poca confianza es ya que sea menos del 90%. Para nosotros los economistas, digo, en general. De hecho,
esto es medio lo van a ver de acá en adelante, que no hay publicaciones en general que sean confiables con intervalos de confianza de menor del 90%. Que bueno, que también por ahí es un error, porque algunas veces yo creo que quizás en la industria uno habla y bueno, y está dispuesto a arriesgarse, a tomar otro tipo de riesgos, y entonces seguramente depende del problema, y quizás que con un 80% de probabilidad, bueno, estoy dispuesto a hacerlo. O sea que al final depende un poco de cuál es el riesgo que uno quiere tomar, y el riesgo es el riesgo de equivocarse, de traer un intervalo que en realidad con mucha probabilidad no encierra el verdadero valor del parámetro. Pero la otra también es esto de que uno quiere intervalos que sean bastante precisos. Entonces, si vos me vas a traer un intervalo que es muy grande, pero es poco informativo, muchas veces no me sirve. Entonces, como que ahí está un poquito el trade-off. Pero es un poco según lo que a vos te interese, qué tipo de riesgo no querés asumir. Claro, está. Pero algo que en general nosotros tenemos un poco como fijo en economía y lo que vas a ir leyendo, es que hemos convergido a esto de no confiar en intervalos que tengan menos del 90% de probabilidad de confianza, nivel de confianza. Por ese lado estamos como un poco acotados. Bien. Bueno, lo mismo acá, entonces, ¿cómo afecta n a la amplitud del intervalo? Y lo que hice acá es mostrarles un ejercicio en el que antes tomaba muestras de 30, de tamaño 30. Ahora vamos a tomar muestras de tamaño 300, ¿sí? Y vamos a ver entonces eso cómo afecta a la amplitud, a la precisión del intervalo. Y bueno, aplicamos la misma fórmula, nada más que en vez de poner 30, el n va a ser 300, y vean cómo cambia, cómo se hace mucho más preciso, con el mismo nivel de confianza, el mismo nivel, vean que es el 95%, ¿sí? Entonces, tengo el mismo ejercicio, pero en uno tengo un n más grande, en este. Y los intervalos que pude construir son mucho más precisos. Yo antes sacaba una muestra de tamaño 30 y te decía, bueno, en general, ¿viste? Con una probabilidad del, casi todos están, no sé, o bueno, muchos están, ¿no? Entre como el 30% y el 70%. Entonces, con una probabilidad del 95%, el P está entre 0,30 y 0,70. Acá hago lo mismo, pero las muestras son más grandes, y te puedo decir que con una probabilidad del 95%, el P en general está como entre 48 y 58, ¿no? Mucho más preciso. Solo aumenté el n. ¿Está bien? Entonces, hablando de lo del n, ¿alguna preguntita con esto? ¿No? Bueno. Nosotros en general tomamos muestras para poder calcular los parámetros de la población y construir estimadores puntuales o estimadores por intervalo, ¿no es cierto? Y ya hablamos de que tomar muestras son siempre costosas, entonces uno lo que hace es tomar la mínima muestra que le asegura algún nivel de confianza. Antes habíamos trabajado con un error, un margen de error también. Entonces, ¿cómo seleccionamos el tamaño muestral de una población cuando uno quiere construir un intervalo con algún grado de confianza? Entonces, en general, lo que vamos a hacer es otra vez, es como especificar la longitud que yo quiero del intervalo, acá. Entonces, especifico en general como un margen de error, se dice, pero al final el margen de error lo vamos a poder calcular en base al P.
en este caso, bueno, no al mu, ahora vamos a trabajar con mu, ¿no? Y todo lo vamos a poder aproximar un poco con valores que tengamos de nuestra varianza, que yo algo de esto les quise tomar en el examen, ¿no? ¿Qué hacemos cuando no conocemos información sobre la varianza y tenemos que hacer un cálculo del n? Bueno, la aproximamos con lo que más o menos creemos que puede pasar en base a datos anteriores, etc. Y eso al final lo que vamos a hacer cada vez que nosotros querramos calcular un n. Supongamos que deseamos estimar el promedio diario de producción, ¿sí? Que lo vamos a llamar como mu, es cuánto en promedio se produce en una empresa de un producto determinado, y deseamos que el margen de error sea menor a 5 toneladas, con una probabilidad del 95%. ¿Cuál es el n que tenemos que sacar para hacer esta estimación? Entonces, perdonen, está. Lo que estamos haciendo es, el margen de error acá, ¿sí? Va a ser la longitud del intervalo dividido 2, ¿sí? Y acuérdense que nuestros intervalos los generamos, en este caso, como la media muestral más menos el z de alfa sobre 2 por sigma raíz de n, ¿ok? O sea que el margen de error al que están haciendo referencia acá es este pedacito. Y dice que tiene que ser con un 95% de confianza la construcción de este intervalo. Así que el z alfa sobre 2 es 1.96. Sigma no lo conocemos por ahora, pero lo vamos a tener que conocer. Dividido raíz de n, esto tiene que ser igual a 5, eso es lo que nos están diciendo, ¿ok? Entonces... ¿Me puedes explicar de vuelta eso? Sí, ¿qué pedacito? ¿Esto? De por qué tiene que, o sea, esa multiplicación es lo máximo que puede ser el error. Claro, yo justamente quiero acotar a que quiero como mi intervalo que... a ver, va de nuevo, ¿sí? Mis intervalos están definidos así. ¿Ok? Y según lo que me pide a mí este ejercicio, es que el margen de error en realidad es que mi estimación tenga un desvío, ¿no? De no más de 5 toneladas. ¿Sí? Entonces este pedacito tiene que ser 5. Va a ir 5 para tiene que, el margen, el intervalo tiene que tener una longitud de 10 toneladas. 5 para un lado, 5 para el otro. Está bien, está bien. Entonces, esto es igual a 5 y de acá despejo el n. Pero vean que me queda algo que yo no conozco. Y esto nos va a pasar habitualmente, porque nosotros calculamos el n antes de sacar la muestra. Justamente calculamos el n para saber cuántos individuos tienen que estar en nuestra muestra. Entonces, lo que en general se hace es que uno saca información de otro lado, de muestras pasadas, de información pasada, o lo que sea, para aproximar la varianza. En el ejercicio que ustedes hagan, de alguna forma les van a dar, cuando tengan que calcular el n, le van a dar información sobre ese sigma. ¿Ok? Pero imaginen que acá me daban la información sobre este sigma, y no sé, sigma era igual a, vamos a poner... Profe, perdón, Sí. ahí ese no lo podemos usar porque todavía no hicimos la muestra, digamos. Claro. Entonces No puede, esto, yo sé hasta acá y ya está. De hecho, algo que se hace, creo que lo tengo más adelante igual, pero se los digo ahora. En el caso de la proporción, ¿no? Uno tiene P
más, oye, bueno, no me está escribiendo. Ahora sí. Tiene P más menos P por 1 menos P, N raíz, y acá el Z de alfa sobre 2. ¿No es cierto? Lo que se hace cuando uno estima el N necesario, ¿sí? Para que el margen de error sea uno que yo defina, es usar P igual a 0,5 acá en la estimación de la varianza, porque es cuando se maximiza este valor P por 1 menos P, así, o sea, 1 medio por 1 medio, ¿sí? Eso es el máximo valor que puede llegar a tener. De hecho, va como así. Y vean que acá les va a quedar, bueno, vean que acá les va a quedar como raíz de 1/4, ¿sí? Que al final es 1 medio, ¿sí? Dividido raíz de n, este pedacito, ¿sí? Este pedacito les va a quedar eso. Entonces uno lo que hace en general, ¿sí? Es usar 1 medio sobre raíz de n, porque eso ya le va a dar como el n, un n que sí o sí va a satisfacer el requisito de que el margen sea como máximo lo que yo requiera, porque la varianza nunca va a ser más que 1 medio sobre raíz de n, la varianza del estimador, ¿no? El error estándar del estimador nunca va a ser mayor que un... ¿Se entendió esto? Profe, ¿siempre se hace eso con P? Sí, sí. Esto, a no ser que vos tengas verdaderamente información de que P asume algunos valores, se hace eso. Cuando no sabes cuál es P, ¿no? Vas a esto. Si vos tenés información previa de otro lado en el que te dicen, no, P está re lejos de 0,5, como mucho P es 0,2. Bueno, mejor usar ese. Pero este de 0,5, si vos tenés, si vos usás este 1 medio, digamos, el n que elijas va a ser más grande incluso del necesario. Pero bueno, después cuando uno ya, es muy costoso entrevistar a una persona más, y se entiende cuando uno empieza a cuestionarse qué valor usar, si en vez de 0,5 usar 0,45, que yo sé de otra fuente que es 0,45, por ahí es cuando empieza a ser muy costoso cada uno de estas encuestas que se hacen. Pero en general, cuando uno no sabe P, no tiene ni idea de cuál es P, usa 0,5. Profe, eligiendo ese 0,5, ¿vos te ahorrarías analizar toda una muestra y eso? Vos en general, en la vida real, vos vas a tener una sola muestra, una sola chance que hacer, y vas a querer que tenga el n suficientemente grande como para que sea informativo para vos, ¿no? Entonces vos no vas a hacer 2 muestras, vas a hacer una. Y porque así es. Entonces, lo único que a vos te falta para poder definir el n es la varianza del estimador, ¿no? Y la varianza del estimador en el caso de la proporción depende de P, acá. Entonces, justamente vos querés estimar P y la varianza de tu estimador depende de P, pero todavía no tenés los datos de P. Entonces, vos haces esto porque te vas a ahorrar una muestra, sí, porque si no, o sea, sería un poco de hacer una muestra, aprender un poco qué es P, entonces después usar ese valor de P para poder estimar cuál es el n verdadero que tengo que sacar para poder estimar P de verdad. Sería como medio engorroso todo. En general, la gente lo que hace es poner P igual a 0,5 o usar de otra fuente
alguna aproximación de P. De otra encuesta por ahí que se hizo por otro objetivo. ¿Te respondí la pregunta? Sí, genial, gracias. Ni nada. Bueno, entonces, vean que acá, a ver, en este caso, se los voy a poner un poquito más claro, para que les quede. Ay. Lo que tengo acá, entonces, al final, tenía un medio, ¿no? Así que lo puedo pasar acá abajo. De hecho, puedo poner acá. Tenía un medio, ¿no? Ahí arriba, multiplicando por un medio. Imaginen entonces que yo les pido un intervalo, esto para que lo hagan rápido el número. Yo les pido un intervalo de confianza al 95%. ¿Sí? Acuérdense que el z de alfa sobre 2 era ¿qué? Era 1.96. Y que yo les dije, para hacerlo rápido, ustedes van a usar 2. ¿No? Cuando hagan intervalos del 95% van a usar el número 2. ¿Se acuerdan? Van a sumarle y restarle 2 veces el error estándar. Bueno, usemos ese truquito. ¿Sí? ¿Por qué quiero usar este truquito? Porque si yo le pongo 2 acá, se me va este con este. ¿Ok? Así que, ¿qué me está quedando como este margen que yo le voy a sumar a la estimación? Me está quedando 1 sobre raíz de n. Acá. ¿Ok? Entonces, si yo les digo, si yo quiero hacer una encuesta para ver cuánta gente está a favor de un candidato, ¿no es cierto? Y no quiero, o sea, quiero que la precisión, ¿no?, de mi intervalo sea más o menos 1%. ¿Sí? Yo con lo que les acabo de decir, ustedes le podrían responder a alguien cuánto es el n que necesitan para esa encuesta. ¿Quién me lo dice? Este es mi margen de error. ¿Sí? Quiero despejar el n. ¿Lo están haciendo? ¿Alguien lo está haciendo? Profe, una pregunta, ¿ese 100, profe. 0,01 es el 5? ¿Sería como el 5? Sí, es como el 5. Nada más que ahora, ¿no? Alguien dijo ahí, ¿No sería 100, profe? eso. ¿Es 100 o es 10.000? Espera, porque esto es 0.01, no sé hacer la cuenta. 0.01, eso es igual a 1 sobre raíz de n, ¿no? Entonces, raíz de n es igual a 100. O sea que n es igual a Sí, está 10.000. bien, está bien. Pero muy bien, muy bien. No sé quién lo dijo, ¿Victoria Blanco fue? Sí, yo fui. Muy bien. Entonces, esperen que lo voy a hacer, si quieren. ¿Les sirve esto? ¿O por ahí ya se entendió todo? Que lo hagan en la pizarra más. Sirve, profe. ¿Sí? Les hago entonces en la pizarra. Lo que les dije recién es, imaginen que ustedes quieren saber a cuánta gente tienen que encuestar, ¿sí?, para que ustedes puedan salir a decirle al candidato que los contrató a ustedes, que con un margen de más o menos 1%, el verdadero porcentaje de gente que lo apoya está en un intervalo dado, ¿ok? Entonces, ustedes como que le quieren dar una respuesta a la persona que los contrató,
bastante precisa en este caso, ¿sí? Con más o menos 1%. Pero imaginen que las elecciones, más o menos 1%, puede ser muy importante. Entonces, no es un valor tan loco. ¿Qué pueden hacer? Bueno, recién lo que yo les dije es que este más menos 1%, ¿no? Es el pedacito, ustedes tienen esto más menos y eso, ¿no? Lo que yo les dije es que ustedes, si no tienen ni idea del valor de P, lo que pueden hacer es usar el 0,5, ¿sí? Porque maximiza esa varianza. Entonces, este pedacito, ¿sí? Ustedes quieren un intervalo que sea de longitud acotada en más o menos 1%. O sea que quieren que este pedacito sea 0.01. Y lo que yo les dije es que podían hacerlo ese cálculo rápido usando unos shortcuts, pero no unos atajos. Pero bueno, si tienen que hacer un ejercicio, no usen en vez de 1.962. Lo hice para que ahora hagan el cálculo mental, pero además porque es algo que muchas veces nosotros usamos entonces. Pero en los ejercicios tienen que usar 1.96, estamos aprendiendo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Yo les dije que esto era más o menos como 2 por raíz de 1/2 por 1 menos 1/2, 1/2, ¿sí? Y raíz de n. Entonces, esto es igual a 2 por, y acá tenemos raíz de 1/4, o sea que es 1/2, ¿vale? Entonces tenemos esto por 1/2 por 1 sobre raíz de n. Así que tenemos que 0.01 es más o menos 1 sobre raíz de n, y de ahí despejamos n, se queda 1 dividido 0.01, es igual a raíz de n, entonces 100 al cuadrado es n. ¿Ok? Vale. Por ahí este ejercicio les sirve para, si se lo acuerdan, para resolver cualquier ejercicio si entendieron la lógica, para resolver cualquier otro ejercicio. Bueno, se volvió loca. Vale. Acá tienen otro ejemplo igual, pero en el que en lugar de 5 como antes o 0.01, el valor es 0.04, ¿sí? En realidad es con la proporción acá, así que en vez de ser 0.01 como recién es 0.04, y el z, ¿sí? Es el z de 0.05 porque el nivel de confianza es 90%. ¿Sí? Después háganlo ustedes, pero otra vez, calculan el n y acuérdense que el n siempre se redondea para arriba. Bueno, vean que al final lo que nos está trabando para calcular el n es no conocer esa varianza. Entonces, una cosa que hicimos recién fue decirles, bueno, usen la varianza de algún dato, sáquenla de algún dato previo, ¿no? Acá está el consejo. La otra es, si es la proporción, usen 0.5 como P para calcular la varianza. Otra fórmula también que por ahí se usa es, usen datos si no conocen la varianza, pero saben cuál es la amplitud de las mediciones, cuáles son como el valor mínimo y el valor máximo que pueden sacar, pueden usar, ¿sí? esta fórmula de aproximar al desvío como la amplitud esa dividido 4. Y acá hay un ejercicio para ese caso.
Bueno, creo que no. En este ejercicio, de hecho, o sea, es todo lo mismo, ¿no? ¿Se entiende? Estamos tratando de sacar el n y para eso necesitamos la varianza. En este ejercicio van a ver que tienen dos observaciones, o sea, dos muestras, pero en el ejercicio les van a decir que el n es el mismo para los dos grupos, le van a decir la amplitud. Lo que se sabe es que la amplitud es aproximadamente 8 en los dos grupos también, así que también vamos a tener al final que aproximar la varianza de cada uno de estos grupos con este truquito de la amplitud, que acá tenemos que es 8, y va a ser la misma aproximación para los dos grupos en la varianza. Así que vean que nosotros lo que queremos, según el ejercicio que les va a pedir acá, es que la amplitud del intervalo no sea más que de 1 minuto, esa es la restricción que van a tener acá. ¿Y cómo calculan la amplitud? Bueno, es del 95%, así que el z es 1.96, y acá tienen que calcular la varianza de estas diferencias de medias. Y bueno, para eso acuérdense, ¿sí?, que la varianza de las diferencias de medias es raíz de sigma 1 al cuadrado dividido n1 más sigma 2 cuadrado dividido n2, pero como no conocen sigma, lo que van a hacer es aproximar estos sigmas con este truquito de la varianza, ¿ok? Saben que sigma entonces va a ser más o menos 4 en este caso, por los datos que les dan, ¿ok? Y de ahí despejan el n, ¿sí? Vean que acá tienen los dos el mismo n, entonces pueden sacar afuera al final el raíz de n y despejar. Pero bueno, este es un ejercicio nomás que si quieren verlo, si no, hacen de los prácticos. Pero ahí tienen algo resuelto. Listo. Entonces, ¿qué aprendimos? Aprendimos hasta ahora, ¿sí?, que en general, para cuando tengan muestras grandes, van a poder aplicar el teorema central del límite para estas estimaciones, ¿no?, de los parámetros que hemos visto, la media muestral, la proporción, las diferencias de media, diferencia de proporciones. Y los intervalos van a estar siempre construidos de esta forma. Esto es si es un intervalo de 2 colas. ¿Ok? Siempre lo van a construir así, si es de 2 colas. Si es de 1 cola, entonces va a depender si es inferior o superior, y si es superior, entonces va a tener esto más, y van a tener solamente el alfa, el z de alfa, ¿ok? Si es inferior, entonces en vez del signo más, van a tener el signo menos. Bueno, y después, ¿qué vimos? Esto va a depender del n, así que ustedes van a poder despejar un n cuando en el ejercicio, en el enunciado, en la vida, lo que sea, le digan, bueno, el intervalo que me propongas, ¿sí?, tiene que estar acotado en tal y tal valor, entonces acá le van a dar como una distancia, ¿sí? D, pongámosle. Y lo único que tienen que hacer entonces va a ser despejar el n de este pedacito, y como vimos antes, vamos a tener que tener alguna aproximación de la varianza. Cuando sea la proporción, van a usar ese truquito de que P es igual a 0,5 para solamente el cálculo del error estándar, y si no, bueno, usan la información de otras fuentes o lo de la amplitud en el extremo. Pero eso es todo lo que hemos visto, ¿ok? ¿Y por qué usamos esto? Porque dijimos que eran muestras grandes, y entonces aplicábamos el teorema central del límite, y sabíamos que este estimador, ¿sí?, se distribuía normal, asintóticamente. Listo, entonces ya vimos muestras grandes, pero ya está, desde ahora en adelante ya sabemos cómo calcular intervalos de confianza, porque esto lo hicimos con la técnica del pivote, y lo podemos hacer para muestras pequeñas también, ¿ok? Entonces, intervalos de confianza de una muestra pequeña. Supongamos que la muestra se selecciona aleatoriamente de una población normal. Bueno, si nosotros conocemos a la varianza,
listo. Podemos hacer la aproximación, otra vez con la normal, como hicimos antes, podemos calcular el intervalo de confianza de la misma forma que lo hicimos para muestras grandes. Pero ¿qué pasa si la varianza es desconocida? ¿Ok? Y el tamaño de muestra es chico, estamos en una población que es normal. Sacamos una muestra pequeña y no conocemos la varianza. Bueno, no importa, porque nosotros sabemos que podemos usar la distribución T de student para calcular los intervalos, como lo hacíamos antes para todo el análisis de estimación puntual que hicimos. Entonces, ¿cuándo vamos a usar la T de student para calcular intervalos de confianza? La población sea normal, no conocemos a la varianza y el n es pequeño. ¿Ok? Si no, si el n es grande, usar la T o usar la Z va a ser lo mismo, porque se acuerdan que las dos distribuciones, ¿sí?, tienden a ser muy parecidas cuando el n es grande. Lo que pasa es que la T es un poquito más densa en las colas, y cuando n es grande se van asemejando y ya esa diferencia no es importante. Entonces, estamos bajo muestras pequeñas, usamos la T de student. ¿Cómo calculamos un intervalo de confianza que con una probabilidad 1 menos alfa encierra el verdadero valor del parámetro? Bueno, de la misma forma que lo hicimos antes, ¿sí? Pero en vez de tener un z, acá tenemos el t, ¿ok? Porque sabemos que este estadístico se distribuye T de student con n menos 1 grados de libertad. Entonces de acá vamos a hacer exactamente lo mismo que antes y vamos a despejar, ¿sí?, estas dos cotas, inferior y superior, que nos definen un intervalo de confianza. Y vean que la fórmula, ¿sí?, es muy parecida a la que usamos antes. Antes, con muestras grandes, ¿sí?, teníamos, perdón, con muestras grandes acá estoy usando I, así que voy a usar lo mismo. Teníamos media muestral más menos Z de alfa sobre 2 por sigma dividido raíz de n, ¿no? Y acá vamos a tener lo mismo, pero en vez de tener Z, vamos a tener el T, ¿sí? Y acuérdense que, bueno, esto va a estar asociado también a n menos 1 grados de libertad. Y como no conocemos a la varianza, vamos a usar a la varianza muestral. ¿Ok? Así que cuando la muestra sea pequeña y la población sea normal, podemos construir intervalos de confianza con la T de student. Aquí hay un ejemplito, pero es igual, es lo mismo, ¿sí?, que vimos antes. Nada más acuérdense de que tienen que usar la tabla de la T, tienen que definir bien los grados de libertad, y nada más. ¿Sí? Tienen que usar el dato de la varianza muestra. Profe, y en ese caso, si tuvieras que elegir vos, tendrías que hallar vos una n, ¿cómo haces? Porque la n también te va a definir los grados de libertad. En el n, es verdad que el n te va a definir el grado de libertad acá. También. ¿No hay ejercicios de esos? Sí, no sé cómo harías con un n tan chiquito, porque tenés como dos incógnitas a la vez. Claro. Tenés que probar con muchos, con muchos valores. Sí, la verdad es que no creo que haya un ejercicio, nunca vi un ejercicio así, pero es muy buena la pregunta. No les van a tomar un ejercicio así seguramente, pero vean en el práctico y si hay algo así me dicen. Dale. Bueno, a ver. Todo esto que vimos hasta ahora pueden hacerlo para dos muestras. De hecho, para el caso de la normal, de muestra grande, les puse un ejercicio acá con dos muestras para la proporción. Pero bueno, acuérdense que para el caso de muestra grande, ustedes van a tener todos estos, ¿sí?,
estimadores, y lo único que tienen que hacer, o sea, siempre la fórmula va a ser siempre la misma, para caso muestra grande. Ay, no sé por qué no me anda más. Por ahí como que se me traba. Uy, bueno, la fórmula va a ser siempre la misma, ¿no? Y lo único que van a tener que usar distinto es tener cuidado, ¿no? Con las varianzas que utilicen. ¿Ok? Y cuál es el estadístico verdadero que van a usar. Pero ya está, siempre aplican lo mismo, digamos. Y lo mismo con el t. Y acá creo entonces que les puse un ejemplito con 2 muestras, ¿sí? Entonces, el ejemplo que les puse es, tienen 2 muestras, pero bueno, justo tienen las mismas varianzas cada una de la muestra. Entonces, si las 2 tienen la misma varianza, al final la varianza muestral que van a calcular vean que es como una ponderación, ¿sí? Acá vean que saqué esto para afuera, y después dividen por, esto es como dividir por raíz de n1 más n2. Es como la ponderación de las 2 varianzas que calcularían en cada una de las muestras, ¿sí? Las 2 tienen la misma varianza, las 2 muestras tienen la misma varianza, pero por ahí, no sé, sacan más observaciones de una muestra que de la otra. Entonces lo que van a hacer al final es ponerle más peso a la que tiene más observaciones. Si N1 es más grande que N2, por ejemplo, acá le van a poner más peso a esa nada más. Pero bueno, como sea que la calculen en el caso que les toque, vean que esto, para construir el intervalo va a ser igual, ¿sí? Para la diferencia de medias que para la media muestral, como lo hicieron. Y acá tienen que a su estimador, este es el tita que quieren estimar, y este sería su tita sombrero, ¿no? Le van a sumar más o menos el t correspondiente con la varianza muestral que hayan calculado. Y aquí entonces también, si quieren ver un ejemplito, acá está. Y si no, resuelven mejor ahí lo de los prácticos. Y, bueno, por ahí esto los ayuda a resolver algo, pero resuelven lo de los prácticos. Y ayer tuvieron clase de práctico para resolver esto. Sí, pero yo por ok. lo menos no hice nada y todavía no tenía preguntas. Vale. ¿Y qué les dieron entonces? Algunos sí tenían preguntas, pero creo que eran pocos. Ok, vale, bien. Pero bueno, entiendo que como para ir al día deberían terminar el miércoles que viene con este práctico, pero por lo que vi es un práctico cortito. Entonces Igual traten lo de que creo es terminar. que el martes muchos rendimos micro, entonces como que no pudimos arrancar con los TPs. Por eso ayer capaz no hubo tanta consulta. Ok, vale. Bueno, pero traten de hacerlo, o al menos no sé, no calcular todo, pero de aplicar, que vayan viendo en todos los ejercicios como, sí, con esta fórmula ya podría despejar el n, con esto. Algo así como para ya poder ir y aprovechar el miércoles que viene la consulta. Bueno, entonces sabemos intervalos con muestras grandes, intervalos con muestras pequeñas, y acá les puse con negrita esto mismo que les mencioné antes, que al final, cuando el n sea grande, usen la fórmula de Z o la fórmula de la t-student, va a ser igual, va a ser casi lo mismo, y entonces van a ver que al final van a estar usando muchas veces el t. De hecho, de acá en adelante van a ver muchas veces el t, porque claro, nosotros en general no sabemos el valor de S, y bueno, y siempre usamos la fórmula de la t-student, y si n es grande podríamos usar el z, pero al final, como es lo mismo cuando n es grande usar la t que la z, todos los programas, Stata, no sé si lo han visto al t ahí aparecerle en algunas cositas en Stata. ¿Lo han visto? No. ¿No? Bueno, a ver, vayan después a Stata y hagan
summary de algo. Supongo que ya les va a aparecer el... Bueno, o esperen a ver que veamos lo de test de hipótesis, y ahí vamos a hacer algunos test en Stata. Pero van a ver que siempre aparece el T más que el Z, y algunas veces podrían usar el Z porque N ya es grande, pero bueno, por cómo está programado, te calcula usando el T, pero no importa porque es lo mismo. Cuando N es grande, T y Z van iguales. Acá les puse gráficos para que se queden tranquilos. Esto es, con verde les dibujé una distribución T-Student con N 30, o sea, con 30 grados de libertad, o sea, para una muestra de 31. Pero esto es con N grados de libertad. Acá estamos viendo con 30 grados de libertad, que es lo que importa. No olvídense de la muestra y todo eso. Esto solamente quiero mostrarles que al final usar la T o usar la Z es lo mismo porque la distribución es idéntica, ¿sí? La punteada es una normal, 0,1, y la verde es una distribución T-Student con 30 grados de libertad. Bueno, sé que es un poquito larga por ahí, se está haciendo la clase. ¿Quieren un recreo o igual me aguantan 15 minutitos más y terminamos con intervalos? No, mandale, profe, para mí. Sí, mandale. Mandale, muy bien, listo. Entonces, intervalos de confianza, ¿sí? Para la varianza. Entonces, hasta ahora vimos para muestras grandes, y ahí podíamos hacer para la medida muestral, para la proporción, diferencia de medida, diferencia de proporciones. Para muestras pequeñas, también podíamos hacer para la medida muestral, para la diferencia de medias. Y otra cosa que vimos fue calcular el N. Eso es todo, ¿ok? Ahora vamos a ver intervalos de confianza para la varianza. Y en este caso, vamos a necesitar que la población, la variable en la población se distribuya normal, ¿ok? ¿Por qué? No sé si... sí, o sea, esto es importante y acá no se los anoté. Y se distribuye normal. Entonces, ¿qué aprendimos nosotros? Que este estimador, ¿sí? No sé, al que le podemos llamar V, ¿sí? Que es una función de el parámetro de interés, nuestro sigma cuadrado, y de las observaciones de la muestra, S cuadrado, se distribuye chi cuadrado n menos 1 grado de libertad. Entonces, acá tenemos un pivote. El pivote tenía que cumplir con esas características, ser una función monótona de las observaciones de la muestra y de el parámetro de interés, pero no depender su distribución del parámetro, ¿sí? Y es verdad, no depende, esto depende del n, de los grados de libertad, este chi cuadrado. Así que acá tenemos un pivote del que podríamos despejar entonces nuestro sigma cuadrado. Y eso es lo que vamos a hacer. Usamos la misma lógica que usamos para el cálculo de los otros intervalos. Tenemos que calcular, ¿no? Dos límites, inferior y superior, para sigma cuadrado. Pero bueno, empezamos sabiendo que entre estos dos valores, ¿no? Tiene que estar este estadístico con una probabilidad del 1 menos alfa. De ahí, la idea entonces es que vamos a despejar sigma cuadrado. Pero antes déjenme hacer una nota. En este caso, no tenemos simetría, ¿ok? No es una función simétrica. Vean, acá. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado, pero bueno, igual ya ustedes ya vieron todos los ejercicios anteriores, en el cálculo del chi cuadrado correspondiente. La lógica que vamos a usar es que estos dos límites, ¿sí? Tienen que encerrar la misma probabilidad de los dos lados.
¿Ok? Entonces, vamos a tener acá el que acumula a la derecha alfa sobre 2, en este lado. Uy, se me trabó otra vez el lápiz. Y del lado inferior, el que acumula a la derecha 1 menos alfa sobre 2. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos estos valores identificados de la tabla, o sea, esto se entiende, ¿no? Identifican estos valores en la tabla, y de ahí lo único que tienen que hacer ahora es despejar la varianza poblacional, ¿ok? Y cuando despejen, vean que acá está dividiendo, así que cuando pase multiplicando, o sea, que hacemos la inversa de 1 sobre alfa, otra vez esto, ¿sí? Se nos va para este lado y este se nos va para este lado, ¿ok? Así que nos va a quedar ahí un intervalo que va a estar definido por estas cotas, ¿ok? Y ya está. Tenemos entonces un intervalo de confianza al 1 menos alfa, ¿sí? Por ciento, o sea, el 95%, si alfa es igual a 5, que está definido por estos dos valores. N-1 por la varianza muestral que hayamos calculado, dividido el chi cuadrado, ¿sí? El chi cuadrado correspondiente a alfa sobre 2. Esa es la cota inferior, y la cota superior, o n-1 por ese cuadrado, dividido el chi cuadrado, ¿sí? Correspondiente a 1 menos alfa sobre 2. ¿Ok? Profe, Sí. cuando los grados de libertad son muy grandes, la chi cuadrado no tiende a ser simétrica. Sí, es verdad que la chi cuadrado después se va como haciendo cada vez un poco más simétrica. Ah, está bien, gracias. Pero bueno, igual nunca... igual es re fácil, o sea, esto no se van a confundir, pero por las dudas, ¿no? No usen acá abajo el menos chi cuadrado o algo por el estilo. Claro, sí, sí. Pero me queda esa duda en la cabeza. Está bien. Y acá les puse un ejercicio, pero solamente hay que reemplazar números para construir entonces un intervalo de confianza para la varianza poblacional con un alfa del 10%, ¿no? Un intervalo de confianza al 90% sería. Bueno, véanlo ustedes, pero son 3 numeritos, así que solamente tienen que hacer unos cálculos mínimos y reemplazar en la fórmula que les acabo de dar los valores, y bueno, y buscar estos valores en la tabla por las dudas, chequenlo que los encuentran bien, y encontrar entonces un intervalo de confianza que es súper impreciso acá, porque el n es re chiquito. Bueno, esto es todo. Acá hay un resumen. Para que tengan Profe. intervalos. Sí. No, una pregunta con la anterior. Si vamos a la tabla, encontramos el valor y ahí lo dividimos por 2, porque tiene que ser, o sea, ¿es así? ¿O ponemos el valor de la tabla? No, pones el valor de la tabla. El valor es el valor de la tabla. Ay, no, ya entendí. Se refería a que tengo que buscar el 0,05 y no el 0,10. Claro, eso. Gracias. O sea, es del alfa sobre 2, pero no es el valor dividido 2. Claro, está bien. Gracias. Nada. Entonces vean que si la media, perdón, si la muestra es grande, pueden aplicar teorema central del límite y calcular los intervalos con el z, ¿sí? De esta forma. Para la media muestral, la proporción, la diferencia de proporción, la diferencia de media.
Si el intervalo de confianza se los piden construir para muestras pequeñas, entonces van a tener que usar el t. Y si lo tienen que construir para la varianza, recuerden que la variable en la población, ¿sí?, se tiene que distribuir normal para poder aplicar este método para construir intervalos. O sea, la variable se tiene que distribuir normal. Y construyen el intervalo de esta forma, que les asegura un intervalo con un nivel de confianza de 1 menos alfa. Bueno, creo que hemos terminado. Y a ver, voy a terminar la grabación.